Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos activos en todo este escenario. Bueno, Santiago. recordamos a la audiencia que Jesús Alberto Rondón, venezolano y bolivariano que está ahora con nosotros, ya estuvo, es del estado de Zulia, uno de los 24 estados que componen la República Bolivariana de Venezuela, un estado petrolero. Él se ocupó de cuestiones diplomáticas, actualmente se ocupa de las cuestiones que tengan tiene seguridad industrial, con la protección de los obreros. Porque para nosotros los trabajadores no son los únicos que existen, pero son los principales a los que debe atender un gobierno para mejorarles la vida, mejorarles la dignidad y para apoyarse en eso porque son los más leales y los que más lo van a defender. El peronismo cuando surgió supuestamente tenía apoyo de la iglesia, los militares, la clase media, y después los únicos que resistieron al principio, después se fueron a otras clases, fueron los trabajadores de la clase obrera. Por eso hay que cuidarla, respetarla y fortalecerla. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Estás muteado, Jesús. Quítale el... Estás muteado. No te oímos, Jesús. Permítame un segundo que voy a cambiar de conexión porque he escuchado... Voy a mejorar la conexión. Se oye muy bien ahora. Ahora se oye bien. Que estoy cambiando la conexión. Bueno, ustedes, para que se hagan una idea, mientras Jesús se reinstala, Jesús viene de la República Independiente del Zulia, le decimos nosotros. Ellos son muy regionalistas. Bueno, imagínate el aporte y el peso económico del Zulia, la calidad de su gente, la gaita, la alegría. Yo hice mi pregrado en Maracaibo, en ciencia política. Y ellos lo llaman la tierra del sol amada. Cuando en Maracaibo hace frío, estamos hablando de 25, 26 grados. Eso es frío, Santiago Ernesto. 40 grados en Maracaibo no es nada extraordinario, ¿verdad, Jesús? Así es, así es. Esta es la tierra del sol amada. Tenemos lago, puente y China. Es lo que representa las tres cosas representativas de la ciudad. Nosotros estamos a la orilla del lago de Maracaibo, el lago de Coquibacoa, originalmente conocido. Fue el estuario de agua dulce de esta zona durante mucho tiempo, lamentablemente contaminado por la extracción indiscriminada de petróleo en esta zona. Para poder ir al resto del occidente, al centro del país, tenemos que cruzar un puente que tiene poco más de 8 kilómetros, que es el puente que lleva el nombre del general Rafael Urdaneta, y hay una devoción bastante extendida, arraigada, de Nuestra Señora de la Chinita, ¿no? Que es un referente religioso en la región. Entonces, efectivamente, aquí es una tierra caliente, es una tierra que debo comentar en los últimos días ha estado movida y es literal, porque se han presentado unos sismos esta semana pasada de una magnitud inédita. De hecho, eso generó bastante, digamos, sobre la población. Lamentablemente no hubo daños físicos, no hubo heridos. Muy pocas infraestructuras sufrieron de manera significativa y muy pocas han sido afectadas. Entonces, eso es como parte del titular de los últimos días en la ciudad de Maracaibo, en la región zuliana, ¿no? Y bueno, y dentro de ese marco, pues estamos, digamos, en todo este escenario de una nueva fase de la agresión contra Venezuela, ¿no? El presidente Maduro el día de ayer ha firmado el decreto que va a surtir efecto una vez, no esperamos que sea así, pero una vez que se consumen, si así se llega a hacer, una agresión militar contra Venezuela. Es un mecanismo que permite reorganizar toda la fuerza, estructurar cómo van a ser las decisiones, porque si bien es cierto Venezuela es un pueblo de paz, un país de paz, pues hay que prepararse para los peores escenarios. Yo creo que en este momento hay una preparación bien importante del pueblo venezolano, del Estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en relación a esto, ¿no? Sin embargo, bueno, también es importante decir que si bien es cierto está la presencia de esa flota en el norte del Mar del Caribe,
pues también aquí hay un pueblo que todos los días sale a trabajar, todos los días está construyendo una mejora en la economía, ¿no? Todavía, como lo decía en otra oportunidad con otros compañeros, tenemos muchos problemas, pero también es cierto que estamos solucionando también bastantes problemas. Entonces, bueno, forma parte de esta dinámica que tenemos, ¿no? Ahora, por supuesto que les escucho mucho mejor. Bien, Jesús, contanos un poco, no sé hasta qué punto está participando directamente en ello, pero las milicias, el número de gente que participa, el entrenamiento político y militar, contanos algo de eso, porque sería un poco la idea de un pueblo en armas, ¿no? En defensa de la patria. Perfecto, digamos que siempre es bueno hacer algún recuento, ¿no? Y hablar de la tradición nuestra en términos militares, ¿no? Nosotros tuvimos un ejército estructurado hasta principios del siglo pasado, cuando Juan Vicente Gómez empezó a desarrollar un esquema que era diferente a la montonera, que era como un ejército muy poco estructurado, muy poco regular, pero que fue un ejército que venció a un ejército estructurado y muy regular que fue el ejército español. De hecho, esos compañeros, esas compañeras participaron en la guerra de independencia sin muchos artilugios, sin muchos trajes como lo que aparecen en las pinturas que ilustran la época militar, ¿no? Entonces, digamos, ejército se mantuvo así, hubo un periodo bastante, digamos, sobresaltos antes de 1900, y es en 1900 que empezamos a tener nosotros un ejército regular, estructurado, profesional, que algunos expertos en esta materia han dicho, ¿no? Este ejército siempre ha tenido un espíritu nacionalista y antiimperialista. Eso es un elemento muy importante, ¿no? No significa que no haya habido momentos donde, digamos, hay sectores de esos ejércitos que han conspirado por intereses extranjeros, ¿no? De tal manera que nuestra tradición militar formal es relativamente reciente, no es, lleva poco más de un siglo. Y bueno, cuando nosotros ejercimos la fuerza, no fue para afectar a otros pueblos, sino para ayudar a los procesos de liberación. Nuestro ejército cuando salió a unirse con los colombianos, que no eran colombianos, con los ecuatorianos, con los peruanos, con los bolivianos, que tampoco eran bolivianos, para ayudar en sus procesos de liberación. Entonces, en este sentido, digamos que hay una vocación no invasiva del ejército venezolano. Con la llegada de Chávez al gobierno y con el cambio de toda lógica y todo paradigma en Venezuela, pues al ejército bolivariano se le incorporó una denominación que es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, el ejército ya venía siendo nacionalista y antiimperialista, entonces en este sentido asume la condición de bolivariano y eso, digamos, ayuda a fortalecer una posición hacia la soberanía venezolana. Ese ejército hoy, digamos, bueno, también dentro de este proceso en los últimos 25 años, se ha creado un cuarto componente, que es la Milicia Nacional Bolivariana, que es donde personas, digamos, que están en la vida civil, van a formar parte de manera transitoria dentro de esta estructura, ¿no? De manera circunstancial, ¿no? Y ahora mismo esa milicia se digamos, ampliado. De hecho, el presidente Maduro hace un par de semanas decía que en este momento han participado unas 8 millones de personas, puede ser un poco más, en la milicia bolivariana. Algunos se han registrado, otros han participado en los ejercicios. Ahorita hay un llamado para que en todas las instituciones públicas, los trabajadores, las trabajadoras, creemos una estructura que permita prepararnos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros seguimos apostando hacia la paz, hacia el diálogo, hacia la no agresión, seguimos haciendo una denuncia en todos los foros internacionales. Sin embargo, también es importante que nosotros vayamos teniendo, digamos, la maquinaria necesaria aceptada, lo más preparada posible, ¿no? Porque en este sentido, el imperio siempre lo ha planteado. Todas las opciones están sobre la mesa y lo que peor nos puede ocurrir es que nos agarre por sorpresa. Entonces dicen que guerra avisada no mata soldados. Entonces yo creo que
estos soldados de Bolívar, estos soldados de la patria, nos estamos preparando para un escenario que no deseamos y que esperemos que jamás llegue, de tal forma que podamos volver a concentrarnos en el trabajo, que es lo que realmente está ayudando a que la economía venezolana se pueda enmendar, salir del foso a la que ha llevado las medidas coercitivas unilaterales. Bien, otro tema que nos interesa es la cuestión, ese reverdecer productivo, digamos, ese proceso de industrialización sustitutiva de importaciones incipientes que está pasando Venezuela por la fuerza de las circunstancias centralmente. ¿Cómo se lleva con la organización de la clase obrera? Porque una cosa es las reivindicaciones, los derechos de la clase obrera, y otra cosa es que la clase obrera esté imbuida también, no solamente de conciencia de clase, sino de conciencia nacional. ¿Eso va ocurriendo? ¿Cómo ves la situación? Fíjese, digamos que el proceso de recuperación económica está basado en la recuperación de las fuerzas productivas. Venezuela, como en otro momento creo que se ha expuesto, ha sido un país cuya herencia, cuyo legado petrolero lo ha hecho extremadamente dependiente del exterior. Es decir, Venezuela, a diferencia de otros países de la región, era una tierra donde la mayor parte de las cosas se importaban, hasta lo más elemental. Bien, y eso generó una dependencia muy fuerte hacia el exterior. De hecho, hoy, contrario a esa historia, a ese legado, podemos decir que tenemos cerca del 100% de soberanía alimentaria. Eso en la historia de Venezuela no había ocurrido. Y si nosotros no podíamos asegurar nuestra propia alimentación, se pueden ustedes imaginar qué otras cosas no podíamos asegurar. Entonces, hay un proceso ahorita de recuperación de las fuerzas productivas y y sobre esa base generar cierta independencia en la creación de cosas que son necesarias para lo que está ocurriendo. Eso significa que se privilegia eso y se pone en pausa otras cosas. Entonces, hoy lo fundamental en la óptica de quienes están llevando la política económica venezolana es conservar las fuentes de trabajo y que esa conservación permita la generación no solo de riqueza, sino de satisfacción de necesidades que son claves. Por lo tanto, ciertamente en el ámbito laboral hay algunas cosas que se colocaron en pausa y que se debe retomar. Una de ellas son las contrataciones colectivas, que tradicionalmente se habían venido desarrollando en Venezuela sin ningún problema. Bueno, porque había dinero para soportar esas contrataciones colectivas. Hoy no todas las fuentes, no voy a decir que es una cosa, no todas las fuentes de trabajo, no todas las fuentes, todas las empresas pueden soportar una contratación colectiva en los términos que en antaño teníamos. Entonces, significa reconfigurar parte de lo que está ocurriendo. También debo decir que, si bien es cierto, esto es una realidad, también nosotros no somos la excepción y tenemos una población que cada vez se sindicaliza menos. Se sindicaliza menos porque hay un proceso de descrédito de las organizaciones sindicales, hay un proceso de cuestionamiento a estas y de criminalización en el sentido de decir, bueno, no apoyan el proceso de crecimiento económico. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que se puedan recuperar estas herramientas para poder establecer los diálogos necesarios para llegar a los acuerdos posibles en este marco y mejorar las condiciones de la clase trabajadora en Venezuela. Creo que José Gerardo quería decir algo, hermano. Jesús, Bueno, básicamente, ahorita tenemos lo que se llama la revista Geopolítica Global. Ahí yo voy a hablar del concepto estratégico nacional de Venezuela, lo que era antes de la llegada del comandante Chávez, cómo es el actual concepto de estratégico nacional, que lo tenemos ahora. Antes era hipersecreto, se llama Plan de la Patria, y vamos a hablar de lo que es el MRTTA, Movimiento de Repliegue Táctico Revolucionario, creado por Carlos Lanz, nuestro nuevo concepto de guerra popular prolongada. Pero el tiempo, el inclemente, ya nos dice que debemos culminar la entrevista. Jesús, vamos con tristeza vamos a darte la posibilidad de que te despidas y contamos contigo para tenerte nuevamente por acá.
Ciertamente, el tiempo es implacable y pequeño, ¿no? Pero en primera instancia quiero agradecerle a Santiago, a José Gerardo la invitación. Me han dado una sorpresa muy grata que ver a mi buen amigo Pedro Pierre, y bueno, que me precedió. Un saludo a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras que siguen este programa. Y bueno, en otro momento seguramente podremos seguir conversando y ayudando a entendernos y entender nuestras realidades en nuestros países y en nuestra América. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, José Gerardo. Un abrazo, camarada. Bueno, nosotros tratamos de juntar la buena gente para mejorarnos nosotros mismos. Te mandamos un grandísimo abrazo. Es un gusto tenerte a vos y a Pedro Pierre con nosotros cada 2 o 3 semanas, porque esclarecen, dan luz para la mejor comprensión, unidad y solidaridad del pueblo. Un gran abrazo.